Bienvenidos a Futuro Nuclear, un programa que pretende poner sobre la mesa todos los pros y todos los contras de la energía nuclear aquí y ahora, porque es el momento de plantearnos qué modelo energético queremos para el futuro y cómo generar una energía limpia y respetuosa para el planeta, pero también eficiente y también capaz de abastecer las necesidades de todos los que vivimos en el planeta Tierra. ¿Tiene cabida la energía nuclear en este modelo energético? En Futuro Nuclear queremos responder a esta pregunta. ¿Qué papel tiene que jugar la energía nuclear en el mundo como fuente de energía y motor económico en la época pospandemia? Daremos un paseo por el interior de la central nuclear Vandellós 2 en Tarragona y desmontaremos unos cuantos mitos sobre la energía nuclear, respondiendo a las dudas de la gente en nuestro observatorio nuclear. Hablando de mitos, ¿se puede ser ecologista y defender la energía nuclear? Lo descubriremos con Ate Hariane, parlamentario del Partido Verde finlandés. También contaremos con Juan Ramón Rayo, que nos dará las claves sobre el papel de las nucleares en el proceso de recuperación económica tras la pandemia. Y reflexionaremos con Sama Bilbao, la directora general de la World Nuclear Association, una española que es la cara visible de la energía nuclear en el mundo. Pues si les parece, empezamos, que tenemos muchos temas que tratar y muchas cosas que descubrir. Aquí empieza Futuro Nuclear. Hoy vamos a emprender un recorrido muy interesante por todos los puntos importantes que marcan Futuro Nuclear. Un camino que arranca con el análisis de la situación actual de la energía nuclear en España y en el mundo para abordar cuál es el futuro de esta energía. No nos dejaremos nada en el tintero y además hablaremos de cuestiones tan importantes y relevantes como la seguridad, los residuos radiactivos, el respeto al medio ambiente y, por supuesto, también la viabilidad económica de generación de energía. Así que, atentos. El debate sobre la energía nuclear vuelve a estar sobre la mesa. Francia ha decidido construir nuevas centrales nucleares en un tiempo en el que el precio del gas y el carbón están por las nubes y sus emisiones de CO2 también. Reino Unido y Países Bajos van en la misma dirección que Francia, y también lo hacen China y Japón. Estados Unidos sigue el mismo camino. Y ahora la Comisión Europea aprueba el reglamento sobre la taxonomía que considera verde a la energía nuclear y, por tanto, sostiene firmemente que es un complemento perfecto para las renovables. En España, en cambio, estamos en pleno proceso de desnuclearización, con el desmantelamiento de una central, el predesmantelamiento de 2 más y un calendario para cerrar los 7 reactores que quedan en funcionamiento en 2035. ¿Y si nos estuviéramos equivocando? ¿Es viable neutralizar nuestras emisiones de CO2 sin la energía nuclear? Bien, pues ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar hoy, ha llegado el momento de acercar las preocupaciones de la gente a nuestro espacio de debate y de ofrecerles la posibilidad de resolver sus dudas. Lo vamos a hacer con la ayuda de Elisa Gil. Ella es instructora de operaciones en la central de Trillo. Veamos qué es lo que nos cuenta desde su particular observatorio nuclear en Desmontando mitos. Las torres de las centrales nucleares contaminan un montón. Nada más lejos de la realidad, veréis. Lo que se conoce como torres realmente son las torres de refrigeración y lo que son es una fábrica de nubes. Mirad, cuando nosotros queremos generar electricidad en una central térmica, lo que tenemos que hacer es calentar agua para llevarla al estado vapor y así poder llevarla a una turbina que vamos a conseguir mover gracias a ese vapor. Con esa turbina que tenemos acoplada a nuestro alternador, vamos a generar electricidad. Esa es la electricidad que a nosotros nos va a llegar a casa y que nos va a permitir tocar el interruptor o poner un enchufe, un electrodoméstico. Veréis, lo que ocurre es que cuando nosotros llevamos vapor a esa turbina, ya lo hemos utilizado, ahora necesitamos condensarlo, volverlo a tener en agua, para así poder volverlo a convertir en vapor,
poder volverlo a llevar a la turbina y continuar con este ciclo. Ese proceso de condensado es el que nosotros tenemos que utilizar con varias tecnologías, de las cuales una de ellas son las torres de refrigeración, en las que nosotros metemos el agua caliente que hemos calentado por culpa de querer condensar ese vapor y volverlo a tener agua, y lo vamos a refrigerar. Y ese calor que extraemos son esas nubes, esas gotas de vapor de agua que vemos salir de las torres. Por eso no tenéis que tener ningún tipo de preocupación, porque lo que tenemos en las torres de refrigeración, que por cierto no son exclusivas de las centrales nucleares, están en cualquier central térmica que podamos ver en España. Lo que salen de esas torres de refrigeración es vapor de agua, son una fábrica de nubes. Y ahora sí, tenemos el placer de contar con la presencia de una de las voces autorizadas más importantes del mundo, además, en energía nuclear. Ella es mujer, es española y es la directora general de la World Nuclear Association. Sama Bilbao. Un placer, encantada de estar aquí. Para nosotros lo es, que nos acompañes, que nos guíes y que nos orientes en todos los aspectos que es verdad que todavía giran en torno a la energía nuclear y de los cuales la gente todavía somos grandes desconocedores. Yo me gustaría empezar por el principio. Y el principio es que la Comisión Europea ha propuesto que esta energía, la energía nuclear, se catalogue como energía verde. ¿Me podrías explicar esto? Sí, no, eso la verdad es que ya era hora que alguien se tomara en serio y que hiciera el proceso para catalogar a la energía nuclear como verde, que siempre lo ha sido. Porque la energía nuclear, si lo miras desde el principio, desde la minería del uranio hasta la gestión de los residuos nucleares, es una de las pocas energías que realmente tiene un efecto mínimo en el planeta. Obviamente no tiene ninguna emisiones de gases de efecto invernadero, pero incluso más para allá no tienen emisiones de ningún tipo de gases, que como tú sabes son nocivos para la salud de las personas y para el planeta. En general, es una de las energías que tiene una de las huellas más pequeñas en el planeta. Y esto no es que lo diga yo, sino que hay muchísimos estudios. Uno de ellos es, por supuesto, de la Comisión Europea, como tú bien citabas, pero también las Naciones Unidas, la Comisión Económica para Europa, ha hecho otro estudio recientemente que corrobora cómo, de hecho, la energía nuclear es la energía de todas que tiene la huella medioambiental más pequeña. Fíjate, aquí estamos para resolver dudas y para aportar datos. Una de las dudas o quizás de las inquietudes más generalizadas en la sociedad es la inseguridad. ¿La energía nuclear es segura? Segurísima. La energía nuclear, las plantas nucleares, como sabes, están diseñadas, construidas y operadas con los máximos estándares mundiales en el tema de todo tipo de seguridad nuclear. No solamente eso, sino que están reguladas por autoridades independientes que están siempre controlando, siempre asegurándose de que se operan de acuerdo con los estándares. Históricamente, las centrales nucleares son de las instalaciones que tienen el menor número de fatalidades, el menor número de consecuencias hacia la salud, no solamente de las personas y del medio ambiente, sino por supuesto de los trabajadores y de las personas que viven en las localidades cerca de las centrales nucleares. Sama, hay opiniones que todos conocemos que son totalmente contradictorias, opuestas a lo que tú ahora mismo estás afirmando. Si me permites, de hecho, me gustaría que leyéramos, por ejemplo, qué piensa al respecto de la energía nuclear Greenpeace. Vamos a verlo, de hecho, en pantalla y si quieres... me gustaría saber qué opinas al respecto, ¿no? Greenpeace cataloga o entiende que es la energía más sucia. Las centrales nucleares generan residuos radiactivos cuya peligrosidad permanece durante decenas de miles de años y cuya gestión, tratamiento y o eliminación son cuestiones que aún no se han resuelto. Además, en su funcionamiento rutinario emiten al medio ambiente radioactividad en forma líquida que se traslada al mar, a los ríos, a los embalses de los que depende para su refrigeración o en forma gaseosa a la atmósfera. ¿Es totalmente opuesto a lo que acabamos de escuchar? Cierto, cierto. No, es un poco una pena que tenemos a algunos grupos que realmente tienen una visión muy dogmática de la energía nuclear y lamentablemente esta visión pues parece ser que está un poco demasiado extendida. La realidad es que las centrales nucleares, como te he explicado antes, tienen una fuente de energía que es increíblemente concentrada y esto es
la razón por la que al final del ciclo los residuos nucleares son una parte pequeñísima. Por ejemplo, si contamos del funcionamiento de todas las centrales del mundo durante los 50 más años que han estado funcionando, la cantidad total de residuos nucleares que tenemos es menos de 400.000 toneladas, que te parece mucho, pero si las pusiéramos todas juntas, ocuparían menos que un campo de fútbol. Imagínate los residuos de todas las centrales del mundo durante 50 años, todos en un campo de fútbol. De todas las centrales. De todas. Imagínate. Y hay dos cosas que creo que son importantes aquí. Primero de todo, cuando estoy hablando de esos residuos, lo que estoy hablando es de combustible usado, que aunque en el mundo popular se llama residuo, en realidad el 97% de este combustible usado aún tiene energía que se podría utilizar y que de hecho se puede reciclar y se está haciendo en algunos países del mundo. Con lo cual lo llamamos residuo, pero realmente es todavía una fuente de energía que se podría reutilizar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estos residuos están controlados. La industria nuclear a nivel global es la única industria que puede decir dónde están los residuos que ha producido durante su vida entera. Imagínate, si otras industrias, por ejemplo, la industria fósil, hubieran gestionado sus residuos como nosotros, no estaríamos hoy en día hablando del cambio climático o de la lluvia ácida o de otras muchas cosas de las que estamos hablando. Escuchándote entonces, ese objetivo de descarbonización evidentemente ya no hubiera tenido sentido, como bien comentas. A mí lo que me sorprende, Sama, es esa diferencia de estrategia en cuanto a la estrategia energética a nivel europeo. ¿Cómo es posible que haya países tipo, no sé, España o Alemania que digan un no rotundo a la nuclear, en cambio otros que apuesten firmemente por ella? ¿Por qué estas diferencias? Hombre, obviamente cada país tiene la libertad de elegir la mezcla energética que mejor le venga bien. Y obviamente lo primero depende de los recursos energéticos que cada país tenga. Muchas veces depende de la historia, de la cultura, pues de temas socioeconómicos. Entonces, tenemos países, como tú bien dices, Alemania, España tal vez, que históricamente a lo mejor han tenido altibajos en el apoyo que tenían de la energía nuclear. Ahora sucede que están en un bajo punto, pero no siempre ha sido así. Como sabes, en Alemania ha habido durante muchas décadas más del 20% de su energía venía de la energía nuclear. Si quieres, lo que podríamos hacer es utilizar una herramienta precisamente para que nuestros espectadores vean claramente cuál es ese mapa, Sí. Esas diferencias estratégicas, y lo vamos a ver precisamente con una herramienta que se llama Electricity Map, donde vamos a hacer un seguimiento de cómo funcionan todas estas estrategias energéticas que están adoptando los diferentes países, y así descubriremos pues, cuáles son esos resultados. El Electricity Map es un mapa interactivo que permite consultar a tiempo real cuáles son las emisiones de CO2 que cada país emite a la atmósfera. A su vez, aporta información sobre las fuentes de electricidad que están produciendo la energía. Esta información la extraen de sus datos públicos. Además de ello, muestra la electricidad importada y exportada entre países y utiliza datos abiertos energéticos de cada país. Acabamos de ver, de hecho, cómo esas estrategias energéticas AMAS son tan distintas. De hecho, podríamos concretar, si te parece, en tres países, o empecemos por... Sí, bueno, tres países que en realidad tienen estrategias diferentes, podríamos decirlo. Me gustaría que empezáramos... Aquí tenemos Alemania, ¿vale? Además, hemos puesto el Electricity Map en un día, un lunes a las 9 de la mañana y un lunes también a las 6 de la tarde. Serían dos puntos de consumo. No, pues aquí ves directamente que aunque Alemania está intentando descarbonizar, ves que su huella de carbono es 555 gramos. Es altísima, ¿eh? Es altísima, o sea, tenía que ser menos de 50. La mayoría de su energía realmente viene del carbón y del gas natural. Aunque tiene una capacidad enorme, por ejemplo, de energía eólica y energía solar, vemos que muy poca de esa electricidad se está en este instante siendo producida por la energía eólica y cero por la energía solar. Eran las 6 de la tarde en Alemania, acabamos de ver también las 9 de la mañana, pero vemos que el carbono no cambia mucho. No cambia, exacto. Si quieres, vemos ahora Francia, que sería un poco el contrapunto. El contrapunto.
O sea, Francia vemos exactamente lo contrario, una huella de carbono mucho más pequeña, 100 gramos, que aún tiene que reducirse, Aún está por pero es encima mucho de más ello. pequeña. Entonces veis como Francia tiene una capacidad nuclear muy, muy grande que está utilizando al máximo y, por supuesto, las aporta con otras energías. Obviamente, tiene que haber una diversidad en la mezcla energética, como eólica, solar, hidráulica, y bueno, también veis que hay un poquito de gas natural dependiendo de la demanda del día. ¿Probamos en España a ver qué A ocurre ver a cómo es las España. 9 de la mañana y después a las 6 de la tarde? Hombre, pues España es muchísimo mejor que Alemania, por supuesto, Muchísimo más. porque tenemos todavía nuestra energía nuclear, que es el 20% de la electricidad que producimos cada día y que, como veis, se utiliza al 100%. Y luego, bueno, pues sí, en España también tenemos muchísima capacidad eólica y solar que, gracias a Dios, sí que está funcionando, como ves aquí. Ves también como el apoyo del gas natural es muy significativo, lo cual que si queremos realmente llegar a un net cero en el año 2050, todo esto tiene que de alguna manera desaparecer. Tiene que cambiar, sí. Estas son algunas de, pues quizás de las imágenes que pueden mostrarnos una realidad de manera además muy objetiva, que es de lo que tratamos aquí, ser precisos, ser objetivos y mostrar datos. Sama, de hecho, hay algo que también es muy desconocido para los espectadores, para todo el mundo, y son las propias centrales nucleares. De hecho, a mí me gustaría que tuviéramos esa ocasión, la ocasión de visitar una central nuclear y de conocer exactamente cómo funciona. Porque creo que, de hecho, si los espectadores vieran esta central por dentro, si tuvieran la oportunidad, además, de que todos veamos cómo se trabaja allí y qué es lo que se hace realmente, pues puede que tuviéramos una perspectiva distinta y quizás más ajustada a la realidad. ¿Te parece que nos demos un paseo? En este caso, fíjense, nos vamos a Vandellós 2. Nos encontramos en la central nuclear Vandellós 2, situada en la costa mediterránea en la provincia de Tarragona, uno de los 7 reactores en operación en España. En la central, durante la operación normal, trabajan alrededor de 300 personas de la plantilla y unas 220 de empresas externas, llegando estos últimos en las paradas anuales hasta 800 empleados. El corazón de una central nuclear y uno de los sitios más espectaculares es la sala de control. Este espacio reúne todos los controles e información necesaria para poder operar la planta de manera segura. Aquí, los operadores controlan todos los equipos importantes de la planta. Además, las salas de control de las centrales nucleares están preparadas para que el operador pueda enfrentarse a cualquier eventualidad que se produzca, como operaciones rutinarias de vigilancia, de mantenimiento e incluso emergencias o accidentes severos. En el reactor se lleva a cabo fisión del uranio, liberando una gran cantidad de energía que calienta agua hasta evaporarla. El vapor de agua mueve las turbinas, que gracias al generador transforma la energía mecánica en electricidad. El combustible nuclear usado se almacena dentro de la propia central, en unas piscinas de hormigón especiales para materiales radiactivos. Estos son solo algunos de los espacios que componen una central que no descansa para darnos energía todos los días. De acuerdo con las agendas y con los calendarios establecidos por la Comisión Europea, el Convenio de Cambio Climático acordado en París y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, el Gobierno de España ha creado lo que se conoce como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que comprende el periodo entre el 2021 hasta el 2030. Bien, pues antes de preguntarle a Sama sobre el mismo, vamos a ver exactamente en qué consiste este plan y cuáles son las metas que persigue. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el programa que el Gobierno de España ha planteado para facilitar el cumplimiento de los objetivos previstos por la Unión Europea en 2030. Reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Que las energías renovables supongan el 32% sobre el consumo total de energía bruta. Mejorar la eficiencia energética en un 32,5%. Conseguir una interconexión del 15% de los Estados miembros, es decir, infraestructuras eléctricas que posibiliten el intercambio de energía entre países próximos. Para lograr los propósitos de la Unión Europea, España ha definido los siguientes resultados que pretende alcanzar en 2030. Reducir en un 23% las emisiones de CO2. Lograr que en 2030 el 74% de la generación eléctrica sea renovable, con la intención de que en 2050 sea del 100%. Mejorar la eficiencia energética en un 39,5%, tanto en el sector residencial como industrial. Disminuir el grado de dependencia energética del exterior del 74% al 61% en 2030.
Sama, ¿qué papel juega la energía nuclear en este plan, en el PNIEC? Bueno, en España tenemos un plan que parece ser que es reducir el papel de la energía nuclear. Y realmente esto va exactamente en contra con lo que, bueno, pues lo que las recomendaciones de muchas organizaciones sugieren. Por ejemplo, si miras la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que cualquier tipo de descarbonización que no incluya un papel importante de la energía nuclear será, número uno, muchísimo más cara y, número dos, muchísimo más difícil de que tenga éxito. Y hemos visto los objetivos, ¿son realistas? ¿Serán alcanzables? En España. Sí. Bueno, a mí me parece que no. O sea, me parece que es muy imposible llegar a tanta penetración de las energías renovables a la vez que tengamos una red eléctrica que sea estable, que sea algo que podamos contar con ella 24 horas al día, 7 días a la semana. Aparte de, por supuesto, los precios, que eso es otra historia. La sensación que da también el PNIEC es que son contrapuestas las renovables con la energía nuclear. Apostar por la nuclear es ir en contra de las renovables, apostar por renovables es necesariamente ir en contra de la nuclear. Eso es un error que muchas veces hacemos. No, tenemos que hacer un sistema energético que sea equilibrado. Probablemente tenga que incluir muchas diferentes fuentes de energía. Las renovables, por supuesto, tendrán un papel muy importante dentro de este sistema, pero lo que es muy importante es tener energías de apoyo que puedan funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si queremos que estas sean de 0 emisiones de carbono, entonces hay muy pocas en las que podamos confiar. Podría ser la energía nuclear o la energía hidráulica. Pero como te digo, no es una cosa o la otra, tienen que ser una combinación equilibrada de todas. Sin embargo, si nos ponemos en los objetivos de 2050 de la neutralidad climática, claro, aquí la energía nuclear, ¿qué papel va a jugar? Muy importante, muy, muy importante, porque date cuenta que no solamente es la electricidad. O sea, descarbonizar el sistema eléctrico es difícil, no quiero decir que es fácil, pero dentro de lo que cabe es lo más fácil que tenemos a nuestro alcance. Pero es que además de descarbonizar la electricidad, tenemos que descarbonizar todos los otros sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, imagínate el transporte de mercancías, por ejemplo, las emisiones que vienen de la industria, las emisiones de calefacción y aire acondicionado de nuestras viviendas o de edificios de oficinas, etcétera. Entonces, necesitamos energías, como la energía nuclear, que no solo sean capaces de producir electricidad sin emisiones de carbono, pero además que puedan contribuir a descarbonizar todos esos otros sectores mucho más difíciles. Entonces, las buenas noticias aquí son que el papel de la energía nuclear, además de la electricidad, puede ser absolutamente esencial por todas estas partes de la economía. Entonces, ¿es posible que la energía nuclear conviva y se complemente con las energías renovables? En Finlandia hay un partido verde, es evidentemente ecologista y que apuesta claramente por la energía nuclear. Vamos a ver, ¿no habíamos quedado que ser ecologista te hace directamente antinuclear? Ate Harjanne, muchas gracias por atendernos. Gracias. Ate, ¿se puede ser entonces ecologista y partidario de la nuclear? En mi opinión, la energía nuclear es una forma bastante ecológica de producir electricidad y calor. La emisión de carbono es bastante reducida, así como la huella ecológica, en comparación con la energía producida. Así que sí. ¿Y qué proponen ustedes en este caso respecto al futuro inmediato de la energía nuclear? ¿Cuál es su visión? Creo que la energía nuclear es parte del portfolio que necesitaremos en el mix energético del futuro. Necesitamos energía eólica, solar, pero también necesitamos energía nuclear. Así que deberíamos impulsar lo más rápido posible el desarrollo de todas estas fuentes de energía que emiten poco carbono. ¿Sería entonces viable esa transición, digamos, ecológica sin la presencia de la nuclear? Bueno, hay estudios que demuestran que esto es posible y tal vez lo sea, pero tener energía nuclear es una estrategia más sólida para poder usar todas las herramientas de las que disponemos.
Sabemos que las energías eólica y solar están sujetas a la variabilidad. Con la energía nuclear no existe ese problema, así que es una estrategia mejor, más sólida y más segura para combatir el cambio climático y llevar a cabo la transición ecológica, así que también tenemos energía nuclear en el mix. Muchísimas gracias, Sate, por atendernos y por ilustrarnos con el ejemplo de Finlandia. Todavía quedan muchas cuestiones que tratar en Futuro Nuclear, pero antes de seguir escuchando los importantes temas que Sama nos trae, vamos de nuevo con la gente de la calle y veamos qué dudas tienen. Y además vamos a darles respuestas. Las respuestas en este caso que nos va a facilitar Paco Suárez, ingeniero nuclear. Aunque digan que las centrales nucleares no emiten CO2, yo no me lo creo. Seguro que emiten más que las energías renovables. Está claro que las centrales nucleares generan electricidad muy baja en carbono. Para analizar las emisiones asociadas a una tecnología, con rigor, hay que ver todo el ciclo de vida. Vamos a hacerlo para el caso de las nucleares e imaginemos que colocamos una urna imaginaria sobre cada una de estas fases y vamos acumulando el CO2 que emiten. En primer lugar, en la fase de construcción, la generación de materiales y la maquinaria emitirá cierto CO2. Lo vamos capturando en la urna. Después, para el abastecimiento de combustible, tanto la minería como acondicionarlo o el transporte hasta las plantas, también emitirán su CO2 y lo vamos capturando en la urna. En la fase de operación de la central no emitimos nada. Ahí no hay nada de emisiones porque no tenemos reacciones de combustión. Esto es clave para la nuclear. Y después consideramos también las emisiones futuras, cuando tengamos que ir a desmantelar la planta o en la gestión del combustible gastado. También todo metido en la urna. Y ahora que tenemos esas emisiones, las dividimos entre el bien que esta tecnología produce a la sociedad, en este caso, electricidad. Y vemos que para el nuclear son 12 gramos de CO2 por kilovatio hora, lo mismo que la eólica marina. Si nos vamos a otras tecnologías como la termosolar, ya nos colocamos en el doble del valor, o incluso las combustibles fósiles, nos ponemos en 400 o 800 gramos de CO2 por kilovatio hora. Por tanto, está claro que las centrales nucleares generan electricidad muy baja en carbono, tan bajo como las centrales eólicas. Seguimos y fíjense, cuando hablamos de retos de futuro, pues no podemos dejar de lado, evidentemente, los retos económicos y es justamente de lo que, si te parece, Sama, vamos a hablar ahora, porque sí que me gustaría preguntarte a ti qué sensación te da en cuanto a recuperación económica, qué papel va a jugar, en este caso, la energía nuclear después, además de un periodo de pandemia y de una crisis importante. Muy importante. O sea, la energía nuclear ha sido históricamente un catalizador enorme de la economía en muchísimos países. No solamente son los puestos de trabajo y la economía que se genera alrededor de las centrales nucleares ellas mismas, durante la construcción, pero también durante la operación y durante el ciclo entero de la unidad, pero luego es toda la economía que se genera a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora las estadísticas de Europa nos dicen que por cada euro que se invierte, o sea, que se produce de energía nuclear, se generan unos adicionales de 4 euros más en la economía, lo cual es muy importante. Y eso es con las unidades que existen. Pero si vamos ya a la construcción de nuevas centrales nucleares, grandes o pequeñas, como sabes, que se está haciendo en otras partes de Europa y del mundo, entonces es incluso más interesante, porque un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional nos dice que la energía nuclear, la construcción de nuevas centrales nucleares, es un multiplicador 4 veces más grande que cualquier otra energía en el tema de lo que es la economía a nivel local y nacional. Es curioso, Greenpeace dice todo lo contrario. De hecho, te leo textualmente. Según Greenpeace, es la fuente de energía que menos empleo genera por unidad de energía producida. Bueno, claramente tienen que volver a hacer las cuentas, porque los estudios que te estoy comentando yo no concluyen eso. Y no solamente te digo eso, es importante no solamente el número de puestos de trabajo, que como te digo son muy grandes, pero luego es importante, son puestos de trabajo locales
y puestos de trabajo de muy alto salario. Son puestos de trabajo que requieren una preparación importante y que, por supuesto, van a resultar en unos salarios elevados. Y luego también, como te decía antes, es un catalizador de la economía, va a atraer otras industrias, generalmente industrias que también son pues eso, de altos salarios y locales, que van a pues eso, acelerar la economía a nivel local enormemente. De hecho, Sama, si me permites, vamos a pedir la opinión de este tema precisamente también a un experto, ¿no? A un economista, que creo que es quien nos puede poner luz a este tema tan relevante. Además, él tiene una voz muy autorizada en el territorio nacional. Estamos hablando de Juan Ramón Rayo. Veamos qué tiene que decirnos. Hola, Juan Ramón, muchas gracias por atendernos, por cierto, un futuro nuclear. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y, como bien te decía, Juan Ramón, me gustaría que habláramos del papel que juega a nivel económico la energía nuclear y que incluso nos ilustraras con cifras. Bueno, la energía nuclear es una de las principales fuentes de suministro eléctrico y suele oscilar la generación de energía eléctrica de origen nuclear, suele oscilar entre el 20, 22, 23% de toda la generación anual. Por tanto, estamos hablando de entre un cuarto y un quinto de toda la electricidad que consumimos tiene origen nuclear. Juan Ramón, ¿y en el conjunto europeo? Las cifras son bastante parecidas en el conjunto de Europa. En el conjunto de la Unión Europea suele oscilar en torno al 23-25%, más cerca del 25%. Es decir, que en el conjunto de Europa es algo mayor la presencia de las fuentes nucleares como generadores de electricidad. Alrededor de una cuarta parte de toda la electricidad consumida en Europa tiene origen nuclear. Juan Ramón, ¿el empleo que se genera en este sector es un empleo de calidad? A ver, se estima que en el conjunto de la Unión Europea hay 350.000 personas que están trabajando directamente en el sector nuclear e indirectamente se estima que podría dar soporte, que podría estar sosteniendo a alrededor de 1,1 millones de empleos. Y sí, en su mayoría son empleos de calidad porque estamos hablando de personal muy cualificado y el personal muy cualificado en general en la economía suele tener mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales y desde luego en un sector como el nuclear que requiere de estabilidad y de profesionalización en todos los tramos de su cadena de valor, pues esa estabilidad y esas condiciones sí se dan, especialmente ya digo con el personal cualificado. Gracias, Juan Ramón Rayo, por atendernos. Pues Sama, estamos llegando ya al final de nuestro primer programa de Futuro Nuclear y sí que me gustaría que empezáramos a concluir, ¿no? A extraer conclusiones de cuál es ese papel que está jugando la energía nuclear en todo este proceso de transición energética. Bueno, pues creo que es importante reconocer que hoy en día, hoy por hoy, a nivel mundial, muchísimos países están apostando por la energía nuclear. O sea, en Europa vemos que todos los países de la Europa central y de la parte este están apostando muy seriamente por la energía nuclear. También lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Holanda y lo estamos viendo en Inglaterra. Y lo mismo pasa en el este, en los países de Asia y también en Norteamérica e incluso en Sudamérica. Con lo cual el mundo realmente está apostando por la energía nuclear, como te digo, como parte de esta mezcla, esta mezcla equilibrada de energías limpias y económicas. Entonces, lo que yo diría como conclusión de nuestra conversación hoy es que la energía nuclear es una parte esencial de cualquier sistema energético del futuro que tiene que tener varias características. Primero, que sea limpio, por supuesto. Segundo, que tengamos energía abundante para todo el mundo. Tiene que ser un sistema energético que sea justo y que promocione la igualdad social y económica de todo el mundo, no solamente en algunos países. Y luego, por supuesto, lo que hemos hablado, de que promueva pues, el desarrollo económico y la sostenibilidad de la economía. Sama, muchísimas gracias. Un placer. Es un placer tenerte con nosotros y que haya podido acompañarnos Sama Bilbao en este recorrido por el presente y por el futuro inminente, además de la energía nuclear. Hoy hemos puesto las bases de lo que van a ser los próximos programas. Vamos a seguir analizando y mucho
el futuro nuclear. Así que hasta pronto.